Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco drama turco al rojo vivo. El regalo de Kerema and de que desatu superíndice 3 la tormenta perfecta, secretos, intrigas y pasiones desbordadas en el universo de las telenovelas turcas. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio predilecto para sumergirse en el torbellino de emociones que solo las series turcas saben ofrecer. Estoy eufórico de tenerlos aquí con la misma pasión superíndice 3N y curiosidad que nos une, listos para adentrarnos en un mundo de pasión superíndice 3N desbordante, intrigas maquiabu copyrightlicas y por supuesto, drama, mucho drama, del bueno. Hoy vamos a explorar un tema candente, un rumor persistente que ha estado circulando con fuerza en el universo de las series turcas, un tema que involucra regalos inesperados, relaciones complejas y rense, una que otra furia maternal, capaz de incendiar la pantalla. Así que abróchense los cinturones, afinen sus sentidos y rense, porque vamos a desentrar más menos a los secretos de True, ese de un regalo hipotu copyright tico, un presente que en nuestra imaginación superíndice 3N. Desatu superíndice 3 una verdadera tormenta de proporciones u con diéresis copyright picas. Pero antes de que empecemos a tejer nuestra red de especulaciones y anulisis, permutadme recordarles algo fundamental, algo que alimenta este canal y nos permite seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, ese pequeño pero poderoso símbolo de nuestra comunidad, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí, en este rinku superíndice 3N virtual, encontrar n anulisis profundos que diseccionan cada escena, curiosidades insospechadas que los dejaru n boquiabiertos, noticias de última hora que los mantendrú n al tanto de todo lo que sucede de True SDCU Maras y, en definitiva, todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series turcas favoritas. Asu que sin preúmbulos que dilaten nuestra espera, vamos al grano, al meollo del asunto, a la chispa que encendió superíndice 3 este volcu, n de emociones. El título de hoy, ese encabezado llamativo que los atrajo hasta AQU, hace referencia a un hipotu copyright tico drama, una situación superíndice 3N exagerada, lo reconozco, pero que nos sirve de excusa perfecta de trampolum creativo. Para hablar de CEU superíndice 3 los regalos, las relaciones amorosas, las expectativas sociales y las presiones familiares pueden generar conflictos de magnitudes insospechadas, especialmente cuando hablamos de familias disfuncionales, parejas que luchan contra viento y marea, y tradiciones ancestrales que chocan con la modernidad. Quiero ser claro, no nos centraremos en un regalo real y concreto de Kerem Bürsin de Eru Rafael, sino que utilizaremos esa idea, esa imagen evocadora, como punto de partida para analizar varias series turcas donde los regalos, las decisiones de pareja, las relaciones familiares, las ambiciones desmedidas y los secretos inconfesables son cruciales, son el motor que impulsa el desarrollo de la trama. Rense, mis queridos televidentes, porque vamos a descubrir dramas tan intensos que los dejaru n sin aliento, situaciones tan al límite que los mantendrú n al borde del asiento con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Comencemos nuestro viaje con una serie que, aunque no trata directamente sobre un regalo específico que desata el caos, explora con maestría el tema universal de las expectativas familiares y las presiones sociales que se ejercen sobre una relación superíndice 3N. Me refiero, por supuesto, a la entrau más menos hable Erkenci Quay. Esta comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, protagonizada por los carismáticos de Mesut Demir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora, un alma libre con aspiraciones artísticas, que trabaja a regañadientes en una agencia de publicidad familiar y que, como si fuera sacado de un cuento de hadas moderno, se enamora perdidamente de su jefe, el apuesto y aventurero Candibit. Aunque no hay un regalo detonante, un objeto material que desencadene la trama principal, las expectativas de la familia de Sanem, especialmente las de su madre Mepkibe, una mujer tradicional y sobreprotectora, sobre su futuro, sobre su elección superíndice 3N de pareja y sobre el camino que debe seguir en la vida, ejercen una presión superíndice 3N constante, una fuerza invisible que amenaza con destruir la relación superíndice 3N. La madre de Sanem, una figura maternal fuerte, dominante y a veces controladora, espera que su hija se case con alguien adecuado, alguien que cumpla con sus estrictos estándares sociales y que tenga una vida estable, predecible y sin sobresaltos. Esta presión superíndice 3N, aunque disfrazada de buenas intenciones,
genera tensiones y conflictos constantes en la pareja, ya que Kan es un espíritu libre, un viajero incansable que no encaja en el molde tradicional que la madre de Sanem tiene cuidadosamente diseñado en su mente. La serie, con una sensibilidad admirable, explora CEU superíndice 3 mola opiniu superíndice 3N de los padres, los prejuicios sociales y las expectativas familiares pueden influir de manera determinante en una relación superíndice 3N, a veces para bien, incentivando el crecimiento personal y fortaleciendo el vínculo, pero con mayor frecuencia para mal, generando frustraciones, resentimientos y separaciones dolorosas. La química innegable entre Demet y Kan, su habilidad para transmitir emociones genuinas, es uno de los grandes atractivos de la serie y te atrapa con su humor fresco, su romanticismo desenfadado y sus situaciones cotidianas. Pero también Copyright N te invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar a tu corazón superíndice 3N, de seguir tus instintos y de no dejarte presionar por las expectativas de los DMU-S, incluso si esos DMU-S son tus seres queridos. Ahora, con el ánimo aún encendido por la pasión superíndice 3N de Erkenci Kwai, pasemos a otra serie que también Copyright N aborda con inteligencia las intrincadas dinámicas familiares y los conflictos amorosos que surgen en el camino hacia la felicidad. Me refiero, por supuesto, a la exitosísima Senu con diéresis al Cam. En esta serie que catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Anderu Párrafo el Kerem Bursin, Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta con un talento innato y una determinación superíndice 3N inquebrantable, se ve obligada por las circunstancias a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso, adicto al trabajo y fru empresario con una coraza emocional casi impenetrable, para poder obtener una beca que le permitirá continuar sus estudios en el extranjero. Si bien no hay un regalo material específico que desencadene la trama principal, que sea el catalizador de todos los eventos que siguen, los regalos Simbu superíndice 3 licos, los pequeños gestos de afecto, las miradas cómplices y las demostraciones de amor desinteresado juegan un papel crucial, un papel protagónico en el desarrollo de la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan. Los regalos, a menudo pequeños detalles cuidadosamente elegidos, como una flor silvestre, un libro significativo o una conversación sincera, representan un cambio gradual en la forma en que se ven el uno al otro. Una apertura emocional que permite que el amor florezca en el jardín del corazón superíndice 3N. Sin embargo, como en todo buen drama turco, la felicidad no es exenta de obstáculos. La oposición superíndice 3N de la abuela de Serkan, una mujer poderosa y manipuladora que tiene sus propios planes para su nieto, y las intrigas copyrightlicas de otras personas que quieren separarlos, ya sea por envidia, ambición superíndice 3N o simple maldad, crean obstáculos constantes en su camino, poniendo a prueba su amor una y otra vez. La serie explora con una honestidad brutal CEU superíndice 3 el amor puede florecer incluso en las circunstancias MU-S inesperadas, en los entornos MU-S hostiles, pero también Copyright NCU superíndice 3 las presiones externas, los prejuicios sociales y las intrigas familiares pueden poner a prueba incluso a las relaciones MU-S fuertes, aquellas que parecen destinadas a la eternidad. La química explosiva entre Ande y Kerem, su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada, traspasa la pantalla, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo, y la serie, en su conjunto, es una mezcla perfecta de comedia ligera, romance apasionado y drama familiar, un cóctel explosivo que garantiza horas de entretenimiento y reflexión superíndice 3N. Siguiendo con el tema recurrente de los conflictos familiares, las ambiciones desmedidas y las lealtades puestas a prueba. Hablemos ahora de una serie que se aleja un poco del romance tradicional pero que explora con una profundidad sorprendente las relaciones humanas. Me refiero a la aclamada U con diéresis Sukur. Aunque esta serie es en esencia un drama de acción superíndice 3N y crimen, con escenas de violencia explícita y persecuciones trepidantes, las relaciones familiares, los lazos de sangre y el sentido de pertenencia son el núcleo de la historia, el motor que impulsa las acciones de los personajes. U con diéresis Sukur nos presenta a la familia Koupárrafo Oval, un clan poderoso y despiadado que controla con mano de hierro el peligroso barrio de U con diéresis Sukur en Estambul, un laberinto de callejuelas oscuras y secretos inconfesables. Yamau Párrafo Koupárrafo Oval, el hijo menor de la familia, un joven rebelde con un pasado turbulento, regresa a U con diéresis Sukur después Copyright S de aún más menos os de ausencia, huyendo de su propio destino, y se ve obligado por las circunstancias a asumir el liderazgo del clan, a tomar las riendas del poder, para proteger a su familia, a su barrio y a todo lo que ama de la amenaza constante de bandas rivales y enemigos despiadados. En esta serie los regalos no son importantes en el sentido material,
No hay joyas costosas ni objetos lujosos que simbolicen el afecto, sino que los gestos de lealtad inquebrantable, los actos de sacrificio personal y la protección superíndice 3n implacable son las verdaderas demostraciones de amor, las expresiones puras de los sentimientos. La figura maternal de Sultán Kou párrafo Oval, la madre de Yamau párrafo y la matriarca indiscutible de la familia, es crucial en la trama. Ella es la jefa suprema, una mujer fuerte, astuta y decidida que hará lo que sea necesario, incluso cruzar líneas morales cuestionables, para proteger a sus hijos, para mantener el poder del clan y para asegurar la supervivencia de su legado. Sus decisiones, a menudo duras, frías y controvertidas, generan conflictos y tensiones constantes dentro de la familia, poniendo a prueba los lazos de sangre y desafiando las lealtades, pero siempre motivadas por su amor incondicional y su deseo profundo de proteger a los suyos, incluso de sí mismos. Ukondieres y Sukur es una serie intensa, emocionante y adictiva que te mantiene enganchado de principio a fin, con giros inesperados, traiciones impactantes y momentos de pura adrenalina. Las escenas de acción superíndice 3n son espectaculares, coreografiadas con maestría y filmadas con un estilo visual impresionante, pero lo que realmente la hace especial, lo que la distingue de otros dramas criminales, son las complejas relaciones entre los personajes, sus motivaciones ocultas y la forma en que exploran los temas universales de la familia, la lealtad, el sacrificio y la redención superíndice 3n. Ahora, para aligerar un poco el ambiente y ofrecerles una perspectiva diferente, cambiemos un poco de copyright nero y hablemos de una serie juvenil que ha conquistado a miles de espectadores con su frescura y su mensaje inspirador. Me refiero a AEK 101. Esta serie, disponible en la plataforma de streaming Netflix, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, marginados por la sociedad y etiquetados como casos perdidos, que se unen para evitar que su amada profesora Burku, una mujer comprensiva y motivadora que cree en su potencial, sea trasladada a otra escuela. En el proceso de llevar a cabo su plan, que involucra travesuras, mentiras piadosas y momentos de pura rebeldía adolescente, aprenden valiosas lecciones sobre el amor, la amistad, el autodescubrimiento y la importancia de creer en sí mismos. En AEK 101 los regalos materiales no son el centro de la trama, no hay objetos costosos que definan las relaciones, pero los pequeños gestos de amistad desinteresada, los actos de bondad espontánea y los momentos de apoyo mutuo son fundamentales para el desarrollo de las relaciones entre los personajes, para la construcción superíndice 3n de un vínculo que trasciende las diferencias y los prejuicios. Cada uno de los estudiantes tiene sus propios problemas familiares, sus propios traumas emocionales y sus propios demonios internos que los atormentan, y Atrabu Copyright ese de su amistad incondicional, del apoyo mutuo y de la guía de su profesora. Logran superar sus dificultades, sanar sus heridas y encontrar su propio camino en la vida. La serie También Copyright N explora el tema de la figura maternal ausente o disfuncional Atrabu Copyright S del personaje de la profesora Burku, quien se convierte en una mentora, una confidente y una figura de apoyo para los estudiantes, llenando el vacío que han dejado sus familias. Ella los ayuda a creer en sí mismos, a descubrir su potencial y a perseguir sus sueños, convirtió Copyright dándose en un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. AEK 101 es una serie fresca, conmovedora y optimista que te recuerda la importancia de la amistad, del amor y de la autoaceptación superíndice 3n en la adolescencia, una etapa crucial en la vida de todo ser humano. Las actuaciones son excelentes, los personajes son en traumas menosables y la historia te atrapa desde el primer momento, transmitió Copyright dote un mensaje poderoso sobre la importancia de creer en ti mismo y de luchar por tus sueños, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Finalmente, para cerrar este recorrido por el universo de las series turcas, quiero hablarles de un drama legal y criminal que ha cautivado a la audiencia con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Me refiero a Yark. Esta serie nos cuenta la historia de Ukondieres Isılgaz Kaya, un fiscal idealista, íntegro y comprometido con la justicia, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz, apasionada y dispuesta a todo para defender a sus clientes, incluso a aquellos que son considerados culpables por la sociedad. Ambos, pertenecientes a mundos opuestos y con visiones diferentes sobre la justicia, se ven obligados por las circunstancias a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que los afecta personalmente, un caso que los obligaron a cuestionar sus propias creencias y a enfrentar sus demonios internos. Aunque Yark no se centra específicamente en regalos materiales, en objetos que tengan un valor intrínseco, la serie profundiza en el concepto de regalos en un sentido amplio, en un significado abstracto.
El regalo de la justicia para las víctimas, el regalo de la verdad para aquellos que han sido engañados, el regalo del amor incondicional para aquellos que se sienten solos y el regalo de la confianza para aquellos que han sido traicionados. Las dinámicas familiares son complejas, conflictivas y llenas de secretos en Yark. U-Condiéresis Lgaz proviene de una familia de abogados con una fuerte U-Condiéresis copyrightica profesional, un legado de honor y rectitud que lo obliga a mantener un comportamiento intachable, mientras que Ceylin ha sufrido la copyright dida traumu tica de su hermana y lucha incansablemente por defender a los mundes vulnerables, a aquellos que no tienen voz ni voto en la sociedad. Las diferentes perspectivas de U-Condiéresis Lgaz y Ceylin sobre la justicia, sobre la moralidad y sobre la naturaleza humana a menudo chocan, generando debates apasionados y enfrentamientos explosivos, pero a medida que trabajan juntos en el caso, aprenden a respetarse mutuamente, a valorar sus diferencias y a complementarse en sus fortalezas. La serie explora con una sensibilidad admirable CU superíndice 3 mo el amor puede florecer incluso en las circunstancias muy difíciles, en medio del caos y la desesperación superíndice 3N. Pero también copyright NCU superíndice 3 mo la búsqueda de la verdad, la obsesión superíndice 3N por desentrar más menos a los secretos ocultos, puede tener consecuencias devastadoras, destruyendo vidas y desenterrando fantasmas del pasado. Yark es una serie inteligente, adictiva y provocadora que te mantiene al borde del asiento con sus giros inesperados, sus personajes complejos y sus dilemas morales. Las actuaciones son impecables, el guión es ingenioso y la trama te hace reflexionar sobre la justicia, la moralidad, la naturaleza humana y la importancia de luchar por lo que crees, incluso cuando todo parece estar perdido. Y aún lo tienen, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, un recorrido fascinante, un viaje emocionante por algunas de las series aclamadas y comentadas del momento, series donde los regalos, ya sean materiales o sin superíndice 3 licos, las decisiones de pareja, las relaciones familiares, las ambiciones desmedidas y los secretos inconfesables juegan un papel fundamental, un rol protagónico en el desarrollo de la trama, en la construcción superíndice 3N de un universo de emociones que nos atrapa y nos hace vibrar. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, de este viaje por el mundo del drama turco, tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Gracias por ver este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención a escuchar mis palabras. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis, que les haya resultado entretenido e informativo, y que les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 Sima Maratu superíndice 3N de series turcas. Nos encantará saber les son sus series turcas favoritas, copyright personajes los han cautivado, copyright momentos los han hecho llorar y copyright opinan sobre los temas que hemos tratado hoy. Dejen sus comentarios abajo en la sección superíndice 3N designada, para que podamos iniciar un debate constructivo y compartir nuestras opiniones. Antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, si lo han encontrado interesante o útil, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas, con sus familiares que disfrutan de estos dramas apasionantes y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos televidentes, y que el drama turco los acompañe.